Ya, mis hermanos, estamos en nuestra clase 3. Ya hemos estado hablando de conceptos generales, introductorios acerca de la doctrina del hombre. Hemos, lo hemos vinculado con el aspecto de lo que es ser creado el hombre, aunque no lo hemos dicho todo. Hay algunos aspectos que vamos a pasar y por lo menos los vamos a mencionar. Y en esta clase nos vamos a concentrar en el concepto o los conceptos bíblicos que que la Escritura usa para referirse al ser humano o al hombre. Y esto lo vamos a estudiar y vamos a profundizar un poquito en ello para que lo tengamos presente. Eh, es conceptualización tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo más importante y destacado en esos dos testamentos de la palabra de Dios, que nos ayudan a entender mejor quién es y cómo es el ser humano. Y, por supuesto, vamos a compartir la presentación que hemos traído para esta hora a fin de que ya podamos ir desarrollando nuestro tema. En el relato, continuando la semana pasada, lo que es el relato de la creación, nosotros tenemos que ir poniendo énfasis y destacar que Génesis 1 al 3 nos va a mostrar que Dios es el que va a crear la morada del hombre. El hombre no puede construir una morada permanente por sí mismo, más o menos es lo que podemos nosotros sacar como valor teológico, porque la Biblia nos dice que Dios plantó un jardín o un huerto y puso allí al hombre que había creado. ¿Eso qué quiere decir? Nos quiere dar una lección muy importante y objetiva. Nos quiere decir que la importancia que quien construye el hogar o el hábitat del hombre es el ser humano. Y eso nos recuerda a un salmo. ¿Recuerdan ustedes qué salmo o declaración de David nos recuerda la importancia de que Dios construya el hogar? Y comienza diciendo, si Jehová, En mi pastor nada me faltará, no, no ¿no? estoy pensando en ese, no No. estoy pensando en ese. Ah, ya. Ese es que dice, si Jehová no edificare la casa, Sí, no edificaré la casa, en vano trabajan trabajarán los edificadores. obreros. Salmo 127, se los digo al tiro el pasaje, Salmo 127, 127, versículo 1, dice claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo tanto, en relación con el hombre, con el ser del hombre, el hábitat, el lugar donde vive es fundamental. El hombre ha tratado de construir a través de su historia distintos lugares, los más agradables, los más hermosos, los que considera mejores, palacios, jardines, algunos hechos unas maravillas. Impresionante para desarrollar su existencia y vivir cómodamente. Sin embargo, sin embargo, el hombre no ha podido alcanzar con esos hogares la completa felicidad. Porque cuán cierto es que no sirve de nada que el hombre pretenda construir una casa, un hogar, un hábitat agradable si Dios no se lo da. Por lo tanto, lección importante que nosotros debemos aprender para nuestra experiencia e incluso para orientar a la juventud. Hoy día, cuando la juventud está planeando formar un hogar, si Jehová no les construye la casa,
Si Jehová no guarda ese lugar, en vano se edifica, en vano se hace cuidado, eso va a caer. Por lo tanto, la morada del hombre, el hábitat del hombre, desde el principio fue creado por Dios. Y ahora mirando en un sentido escatológico, Dios salva al hombre, Dios va a redimir al hombre plenamente. Pero otra vez, el lugar donde vamos a ir a vivir es un lugar que vamos a construir nosotros, mis hermanos, o es un Está lugar construido por el Señor en el fondo. correcto. Miren, vamos, miremos lo que dice San Juan 14 ahora. San Juan 14, los primeros versículos. ¿Qué dicen allí? Que no se turbe nuestro corazón. Si creemos en ¿No? Él, creer, ¿Creéis en Dios? Creed sí, también creéis en mí. Y también en aquí mí. viene la promesa, otra vez. En la casa de mi padre muchas moradas. Ay, dice el versículo 2. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién nuevamente construye el hábitat y el hogar del hombre? Dios mismo, Dios. Dios Dios. mismo. Dios lo construye en el principio y otra vez en el aspecto escatológico y final, Dios lo vuelve a construir. Qué maravilloso. Por eso que Dios, recuerdan ustedes lo que dice Hebreos, Dios no se avergüenza de llamarle ser Dios de ellos porque les, ¿qué dice? Les ha preparado una, ¿qué les ha preparado? Hebreos 11:16. ¿Cómo dice? ¿Quién lo puede leer? Porque es muy bonita esa declaración. Hebreos 11:16. ¿Qué dice? Ya mi hermano Jonathan, por favor, léalo. Ya, dice, pero aspiran a una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire la línea. Muchas gracias, mi hermano. En el principio, como estamos viendo en la diapositiva, Dios le prepara la morada al hombre, llamado el huerto del Edén. La palabra Edén significa delicia, ¿no? Y Dios pone allí al hombre para que sea feliz. Ahora, le dice al hombre que después del pecado, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Luego, Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que Dios es el que nos ha preparado una casa. Cristo mismo nos dice que está preparando esa morada celestial perfecta y maravillosa. Y finalmente, nosotros leemos en Apocalipsis 21 y 22 que esa morada es una ciudad nueva, la nueva Jerusalén, y además de eso, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa línea teológica hay que tenerla siempre presente. Ahora, sobre Eva, estuvimos conversando la clase pasada sobre cómo ella es una ayuda idónea. Vamos a conversar, si es posible, la próxima clase acerca del concepto del bien y del mal, donde vamos a ver qué es lo que era el árbol, por qué estaba ahí, cuál era el objetivo y la tragedia del pecado y a la vez de la redención. Pero ahora nosotros vamos de esto, del ambiente que Dios le da al hombre en la creación como hogar, vamos a pasar a la conceptualización de ser humano, que es lo que vamos a ver a continuación.
concepto de hombre en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Las palabras y la terminología necesaria para comprender cómo entiende el Antiguo Testamento al hombre. Y lo va a definir a través de términos bien importantes. El primero de ellos es la palabra hebrea lev, significa corazón, tal y como ustedes están viendo allí. Aparece más de 900 veces en el Antiguo Testamento. Casi nunca es usada literalmente para decir, la palabra lev significa más bien entrañas, como riñones, a veces significa riñones, entraña, el interior del hombre, pero se ha entendido siempre que es para referirse al corazón, a esa sede de los sentimientos y emociones del ser humano. La palabra tal y como la leemos allí en nuestra diapositiva es utilizada más bien para referirse, al igual que se hace en la actualidad, a la sede de nuestros afectos. Miren, un ejemplo del uso del lev está ahí en Salmo 62:10. ¿Qué dice Salmo 62:10, mis hermanos? ¿Quién lo puede leer, por favor? Salmo 62:10. Amén. Amén, hermano. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Muchas gracias. Ahí, cuando dice no pongas el corazón, lev, está diciendo no pongas tus afectos, no pongas tu confianza, no pongas tu seguridad en las riquezas. El ser humano, el hombre, es corazón. Lev es la palabra que nos apunta en ese sentido. A través de toda la teología del Antiguo y Nuevo Testamento, el corazón es uno de los puntos más cruciales donde Dios quiere morar. Cuando Dios dice bienaventurados los de limpio corazón. Claro que ahí en el Nuevo Testamento usa el término cardia o cardía, de ahí viene cardíaco, ¿no? Está refiriéndose a la sede de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, incluso de nuestras reflexiones y que afectan nuestra vida. Si esa fuente que es el corazón está limpio, entonces un día tendremos el privilegio de ver a Dios. Jesús nos advierte, allí donde esté vuestro corazón, perdón, donde esté vuestra riqueza estará vuestro corazón. ¿Qué cosa para mí es la riqueza? ¿Cuál es mi riqueza? Mi riqueza es el Señor, entonces allí va a estar mi corazón. Si mi riqueza son los placeres, allí estará mi corazón. ¿Qué necesitamos cambiar nosotros? El corazón. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón. Por eso que también puede ser mencionado como la sede del intelecto, como menciona Génesis 6:5. ¿Quién me puede leer Génesis 6:5, mis hermanos? Ustedes que están ahí detrás de la pantalla, por favor. Génesis 6:5. Amén. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué triste situación, ¿no? De continuo, permanentemente, esa generación antes del diluvio, poderosa todavía, imagínense, llevaba
muy poco tiempo que habían salido de las manos del Creador, con una inteligencia, con una salud, todavía con una belleza tremenda, con una estructura física muy superior a la nuestra, pero miren cómo habían corrompido su corazón a tal extremo, y este es el peligro, mis hermanos, que debemos tener muy en cuenta, que nosotros podemos corromper el corazón a tal extremo que, tal y como leemos en este texto, todo designio, toda idea que surgía del intelecto, de sus pensamientos y emociones, era continuamente y únicamente el mal. Por eso que Dios tuvo que tomar la decisión de decir, a esta raza ya no se le puede esperar. ¿Ya? También este concepto de Lev como corazón, sede de los sentimientos y afectos, sede del intelecto, también puede ser la sede de la voluntad, para que vamos entendiendo, para que podamos comprender cuando se habla de una transformación del corazón en el concepto de la salvación, mis hermanos. Cuando hablamos de la salvación y Dios nos dice, yo quiero darte un corazón nuevo, está implicado todo esto que el Antiguo Testamento nos proporciona, que nuestros sentimientos y emociones sean distintas, que nuestro intelecto sea un intelecto santificado, que nuestra voluntad sea una voluntad obediente a la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 2, mis hermanos. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo lea. Amén. Amén. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mire, allí está apuntando, el corazón es la voluntad. De todo corazón le buscan. Sí, porque Dios no te va a obligar a buscarlo. Él quiere que tú lo busques porque tú sientes que lo necesitas, porque sientes que lo quieres y porque tú decides buscar al Señor. Ahí tenemos otro concepto. El corazón también, y aquí tenemos un concepto también tremendamente difícil. El corazón es pecaminoso, pero es el asiento de la fe. ¿Ya? A ver, mi hermano, levanta la mano. Hermano Cristiano. Pastor, tengo una consulta, Sí, principalmente porque el tema del corazón, las emociones, y mirándolo desde esta perspectiva que usted lo está presentando, cuando Jesucristo también lo menciona, usted leyó el capítulo de Juan 14 en relación sí. con que Él está preparando moradas para nosotros o va a preparar moradas para nosotros. eh, También Él dice que el corazón no debe turbarse. Hay una diferencia ahí en ese sentido porque, bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y dicen que el Nuevo fue escrito en griego. ¿O es como la misma idea, la misma intención o el mismo lenguaje? Esa es mi consulta. Ya. Eh, este tema, mis hermanos, del corazón, ustedes ya ven que aquí tiene varias aristas, varias formas de entenderse. Entenderse como la sede de nuestros afectos, como la sede del intelecto, como la sede de la voluntad, como también el lugar donde Dios quiere morar y que tenemos que tener limpio si queremos un día ver a Dios. Cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, cardia, es que nuestras emociones, sentimientos e intelecto estén seguros por la fe en Él. Por eso que aquí, ¿qué estábamos diciendo? Que el corazón también es la sede de la fe, el asiento de la fe. Si tú creyeres en tu corazón, la fe está surgiendo también de ahí, del, del corazón, de nuestra mente. Fe que viene de la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, no se turbe vuestro corazón, está diciendo
que vuestros sentimientos, emociones, que vuestra confianza, que vuestra voluntad estén seguras en lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Esa es más o menos la explicación que podemos dar al respecto de este punto. Pero también hay algo que debemos decir. ¿Qué dice la Biblia respecto del corazón en Jeremías 17:9? Veamos lo que dice Jeremías 17:9, mis hermanos. Quien lo tenga, por favor, que lo lea. Amén. Amén. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de Perdón, mí. ya, perdón que la interrumpa, hermana. Amén. ¿Qué pasaje estás leyendo? Jeremías ¿Sí? 4:19. Ah, ya, el 4:19, ya, es que yo estaba pensando en el 17:9. Correcto, no, léalo nomás, mi hermano, una vez, Pero pero era disculpe que más le haya adelante, ¿no? interrumpido. Sí, es el Pero pasaje, era el sí, 17. sí, es ese estoy mostrando aquí. Ah, ya. Léalo nomás, mi hermano, por favor. Ya. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Muchas Amén. gracias, muchas gracias. ¿Se dan cuenta todos los elementos que implican el concepto de corazón en la doctrina bíblica del hombre? Ahora, hay un pasaje que ustedes lo conocen, que era el que yo estaba pensando cuando interrumpí al hermano y pido disculpas por ello. Lo que dice Jeremías 17:9. 17. ¿Cómo nos describe allí el corazón Jeremías 17:9? Por favor, quien lo tenga, lo pueda leer. Amén. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El corazón puede ser tremendamente peligroso. Lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En hebreo dice, Halev, ¿ya? Más que todas las cosas. Y perverso puede llegar a ser el corazón. ¿Quién lo conocerá? Por eso que la promesa de la Biblia es que nos dará que necesitamos nosotros, ¿qué cosa? ¿Un arreglo de este corazón, mis hermanos? ¿Un nuevo corazón? Es un nuevo corazón, no es un corazón arreglado, no es un corazón remendado, es un corazón nuevo. Imagínense, Ezequiel 11:19 dice esa idea, Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, nuevo. Necesitamos en esa experiencia un corazón nuevo. Lo va a decir también lo va a insistir Ezequiel en el capítulo 18, versículo 31. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo. No es que ellos se hagan el corazón nuevo, sino que el hecho de que yo cuando renuncio al pecado, entonces estoy permitiendo que Dios haga ese corazón nuevo o ponga en mí ese corazón nuevo y un espíritu nuevo. Como oraba el salmista, ¿se acuerdan ustedes? Crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo. Crea en mí algo nuevo. Eso es parte de nuestra vivencia y experiencia en cuanto al corazón. Pasemos al siguiente concepto, el nefesh. Del nefesh estuvimos hablando un poco, o la nefesh estuvimos hablando la semana pasada.
La nefesh es el mismo concepto que se maneja como ser y como alma. Se utiliza 754 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere al yo o al ser humano en su relación ordinaria con las cosas de esta vida. A menudo se traduce como alma. Nefesh también puede significar aliento o garganta, algo que sale de aquí, como la respiración, y representa a la persona completa o puede representar a todo el ser humano o a todo un ser vivo. De hecho, la palabra nefesh en el Antiguo Testamento se va a utilizar y va a hablar de los animales que tienen nefesh, ¿ya? Los animales también tienen nefesh o son nefesh, ¿ya? Son seres vivos. Y el ser humano también es un ser vivo, pero con la cualidad especial de portar la imagen de Dios, de ser un ser racional, de tener voluntad, de tener corazón. ¿Cómo dice Génesis 2.7? A ver, recordemos Génesis 2.7. ¿Quién puede leer? Amén. Amén. 2:7. Sí, Génesis 2.7. Ya. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Correcto. Y ahí donde dice ser viviente en nuestra Biblia, mis hermanos, si quieren lo marcan, usa la palabrita que ustedes están viendo ahí, que es nefesh. Y llegó a ser el hombre un ser o un alma viviente cuando la estructura física y el espíritu de vida o el aliento de vida de Dios transformaron esa estructura física sin vida en un ser viviente. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que para la Biblia el alma o la nefesh está compuesto de algo físico, que es el cuerpo, y de un poder divino, el poder que le da vida al ser humano, que hace que todo nuestro ser biológicamente funcione, nuestras células, nuestra, eh, nuestra mente, nuestros órganos funcionan gracias a ese poder divino que Dios puso sobre el ser humano. Pero avancemos, mis hermanos. Otro concepto importante del ser humano o acerca del ser humano es el ruach. A veces también se le llama ruach. La Biblia también llama al hombre que es un ser con espíritu o que es un espíritu. Se utiliza 378 veces en todo el Antiguo Testamento. También es una... hermano Patricio. Sí, hola, buenas tardes. Me Hola, hola, quedó buenas tardes. dando vuelta una cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, el mundo cristiano tiene la idea o maneja la idea de manera general de que el hombre posee un alma. No solamente es un alma o ser viviente, sino que posee un alma. Por Sí, ejemplo, recordamos el, por ejemplo, el principio de de la creación en Génesis, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Es interesante notar, y bueno, es interesante notar que Dios tiene alma. Dios es un ser espiritual, pero tiene alma. Él no es un alma. ¿Cómo solucionamos ese tema? Con lo que usted está planteando. ¿Cómo lo podemos alinear? Proverbios 6:16 dice, 7 cosas aborrece Jehová y aún aborrece y no sé qué otra cosa, aborrece su alma.
Y hay otros Ujú. textos más que en la Biblia hablan de que Dios tiene alma. Y si somos Ya, hechos su imagen y semejanza, ¿por qué no tenemos alma nosotros entonces? Y somos un alma. ya, Esa es mi consulta. ya. Es que ahí es donde nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, eh, el significado de los términos, el énfasis semántico. Aquí donde entramos un poquito a hablar de lo que es tanto en nuestro idioma como en el idioma bíblico. La semántica que se tiene un término o una terminología en particular. A veces nosotros encuadramos un concepto bajo una sola definición, ¿ya? Una sola definición. Y creemos que esa única sola definición tiene que ser estándar, teniendo el mismo significado eh, para todos los casos. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir el concepto mañana. Mañana. ¿Qué pienso yo cuando pienso en la palabra mañana? Inmediatamente yo puedo pensar en el día que sigue al día de hoy. Hoy, 30 de octubre, ¿ya? Es el día de hoy, pero mañana es otro periodo de tiempo que será el 31 de octubre, ¿ya? ¿Y ese concepto está correcto? Claro que está correcto. Correcto. Corresponde a la definición de la palabra mañana, corresponde con la expresión mañana. Pero ¿es el único significado que puede tener un término mañana? No. Porque yo puedo leer en un libro que dice, cuando venga el mañana de la humanidad, y ahí nos está diciendo un día. Yo puedo usar el concepto mañana como el futuro de la humanidad. En el mañana, algunos esperan viajar a otros planetas, conquistarlos, colonizarlos. Tiene un gran mañana el hombre. Y ahí la palabra mañana significa un día de 24 horas. No, perdió significado, porque allí el énfasis semántico que se le da a la palabra mañana es de futuro. Incluso un tercer caso, yo puedo decir, oh, esta mañana que la mañana que estuvo helada, la mañana que estuvo helado, ¿significa un día de 24 horas helado? ¿Significa el futuro de la humanidad que estuvo helado o frío? ¿O me estoy refiriendo con la palabra mañana a un periodo de tiempo que es el comienzo de un día, cuando estamos levantándonos, cuando tomamos desayuno o cuando nos estamos dirigiendo al trabajo y decimos, la mañana estuvo helada? A eso me estoy refiriendo. Esta mañana por ejemplo, hoy día había un viento helado corriendo esta mañana. Y estamos usando en todos los casos la palabra mañana, pero la mañana tiene distintos significados porque se le están dando distintos énfasis semánticos. Lo mismo pasa con la palabra alma. Con la palabra alma se le da a veces el sentido de la reflexión del ser humano, el intelecto, del pensamiento. En otro está, como dijo usted, mi hermano, la palabra alma o nefesh puede significar la emocionalidad interior de una persona que aborrece mi alma. Claro, está aborreciendo la emocionalidad, los sentimientos y la emoción, los sentimientos santos y puros de Dios rechazan el pecado, ¿ya? Pero también, como en Génesis 2:7, la palabra alma puede significar el ser integral y completo del ser humano, donde lo físico, lo mental, lo espiritual se unen para hacer un ser integral. Entonces,
¿Qué requiere eso? Que nosotros, y ahí está la pericia del teólogo, del que se está formando como teólogo. ¿Qué significado tiene este concepto aquí en este contexto? El concepto alma, el concepto nefesh, y tiene que tener, con la ayuda de Dios, la pericia de hacer esa diferencia, como el ejemplo que dimos con el concepto de mañana. ¿Ya? No sé si respondo, queda un poquito más claro, mi hermano, la pregunta, el cuestionamiento que usted tenía. Sí, 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 queda claro. Yo tengo, tengo claro de que en la Biblia el concepto alma, como tal cual como usted lo planteó, Ujú, significa ser viviente, significa vida, significa asiento del intelecto, ujú. de la razón, de lo que creemos, etcétera. Muchas gracias. Lo ¿Sí? importante es tener claro que, como usted bien dice, a veces, y de hecho la palabra nefesh significa todas esas cosas que usted dijo, significa aliento, alma, corazón, significa hombre, significa mente, Ah, significa vida. Entonces, es como es bien, multifacético el término. sí, sí. Gracias por la respuesta. De nada, mi hermano. Y lo otro, aquí hay algo que sí tenemos que plantear, mis hermanos, que es, a algunos no les gusta leer este pasaje. Ezequiel 18:4. ¿Quién tiene Ezequiel 18:4? Este es un significado que debemos unir al concepto de alma cuando lo estudiamos, mi hermano, o mis hermanos y hermanas que están, queridos alumnos. Ezequiel 18:4. ¿Quién puede leer Ezequiel 18:4? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Miren qué tremendo, tremendo. El texto bíblico y palabra de Dios, Dios mismo dice, el alma que peca, morirá. Ahora dice que el alma del Padre, ahí está diciendo la vida del Padre, la vida del Hijo, ¿ya? Está usando el concepto de alma como vida. Y ahí está diciendo, el alma, la persona, ahora cambia a persona, porque primero dice la, el alma del Padre, o sea, la vida del Padre. Y después dice, la vida del Hijo, son mías. Y el alma, y ahora cambia ahí para decir la persona en general, la persona integral que peca va a morir. El alma que pecare morirá. Y este concepto es tremendamente importante a través de la teología del Antiguo y Nuevo Testamento, porque ha hecho que haya controversias con otras ideas que asoman en el estudio de quiénes somos nosotros, producto de la tradición de ya muchos siglos de un alma inmortal que vive dentro de nosotros y que se separa de nosotros. Por ejemplo, ahora viene el 31, mañana 31 en la noche se van a celebrar todos estos ritos espiritistas y espiritualistas que ponen énfasis en que las almas de los muertos surgen, aparecen, interfieren, lo que llaman es anda penando el alma, ¿ya? O se está lamentando el alma, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, mis hermanos, continuemos en este concepto de Ruach. Ruach es un concepto que se refiere al yo inmaterial del hombre, a esa estructura que está en nuestro físico, pero que no podemos decir que tiene una forma física, una emoción no tiene una forma física, pero sí está dentro de nosotros, porque lo vivimos y lo experimentamos. Generalmente la personalidad de un individuo es denominada espíritu, la forma en que es. Tiene un espíritu belicoso, decimos nosotros. Ah, la forma, el carácter que tiene es de una persona que pelea, le gusta andar alegando, ¿ya? Y en contextos donde su aspecto corporal también puede ser incluido, intelectual y emocional, están presentes dentro del concepto bíblico. Y aunque dice, perdón, los aspectos corporal, intelectual y emocional no son prominentes, sino que se destaca la relación directa del individuo con Dios. Cuando el espíritu es exhalado,
Génesis 35, 29, cuando el espíritu deja a la persona, esa persona muere, deja de existir. Pero espíritu tiene a veces connotación impersonal, como que es algo etéreo, como el ejemplo que tenemos en Isaías 29:10. Por lo tanto, cuando dice, y salió el espíritu de él, para un hebreo significa murió. Murió. Dejó el espíritu. No que el espíritu salió para ir a vagar de un lado a otro, o como algunos plantean, el desdoblamiento del cuerpo. Hoy día algunos hablan de que esto podía estar hablando del desdoblamiento, o sea, el cuerpo queda en una parte y se puede salir el espíritu del cuerpo y viajar astralmente de un lugar a otro, tomar conciencia de uno u otro hecho y después volver al cuerpo. Y hay toda una cantidad de mitos. Dice, si alguien encuentra el cuerpo y lo da vuelta, el espíritu no puede volver. Hay toda una leyenda sobre esto. No, la Biblia no está hablando de eso. Pregúntenle a un hebreo y un judío les va a decir, el espíritu que deja el cuerpo, simplemente esa persona murió y dejó de existir. Por ejemplo, miren, sobre este punto, para que lo entendamos, vamos a ir a, les invito a que vamos a Eclesiastés. Busquen en su Biblia, mis hermanos, Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Para que entendamos un poquito más la naturaleza del ser humano. ¿Qué dice Eclesiastés 9:5, mis hermanos? ¿Quién lo puede leer? Eclesiastés 9:5. Y esto es vital, hermano, para las celebraciones que van a hacer mañana en la noche los que celebran Halloween. Mi hermano Jonathan, 9:5. Eclesiastés 9:5, ¿qué dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en el olvido. Muchas gracias. ¿Qué le pasa a los que mueren? ¿De quienes salió el espíritu? ¿Saben algo? Nada saben. Nada saben. Fíjense, lo estamos leyendo directamente de la palabra de Dios, porque los que viven, nosotros sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben, o sea, no están conscientes ya de que están muertos, e incluso ni tienen más paga, o sea, no reciben sueldo, porque su memoria es puesta en olvido, o sea, la memoria del muerto ya no funciona. Él no se puede acordar, como algunos dicen, oh, mi muertito, lo dejé en la tumba, pero todavía se acuerda de mí porque me viene a visitar de vez en cuando y parece que se fue con hambre. A veces cuentan a la abuelita porque viene, revuelve la cocina, hace ruido, o a veces otros me han contado que se acuesta al lado mío, o se me aparece y me habla, o me dice que me lloró. No. La Biblia dice, la memoria de un difunto de quien salió el espíritu es puesta en olvido. ¿Solo eso? Miren lo que dice el versículo siguiente. ¿Quién puede leer el versículo 6? Versículo 6. Amén. Amén. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Debajo del sol, ¿qué está? La tierra. Nosotros.
nosotros. El sabio Salomón dice aquí que el amor y el odio de alguien del cual el espíritu ha salido o que ha muerto, ya feneció. Fenecer significa pereció, murió y no tiene más parte en todo lo que hace, se hace debajo del sol. O sea, no pueden venir a interrumpir lo que hacen los vivos, mis hermanos. Pero eso es tema que vamos a ver más adelante, así que vamos a dejar hasta ahí. Ustedes pueden seguir leyendo Eclesiastés 9 y mirar y marcar detenidamente y creerle ahí a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Pasar, vamos a avanzar con la palabra. No solo el hombre es una nefesh, no solo es raj, también es basar. Y basar es carne. Se usa 266 veces en el Antiguo Testamento y es usada en un sentido a veces literal. Carne, somos algo, estructura ahí de músculos. Y a veces también en el sentido figurado para hablar de nuestra debilidad mortal o de nuestra debilidad ética y moral. Él es carne, o sea, es pecaminoso, es inclinado hacia el mal. Él es carne, es decir, es débil, enfermizo, se muere, ¿ya? Para enfatizar entonces la naturaleza pasajera y dependiente del hombre. Como carne dependemos de Dios. Dios es eterno y Él es carne. Imagínense en el mismo Génesis 6 que habíamos leído, cuando se describe la maldad del ser humano en Génesis 6, cuando nos habla acerca de cómo era el ser humano, en el versículo 3, miren lo que dice. ¿Qué dice Génesis 6:3? Quien pueda leerlo, por favor, lo lee. Para todos, por favor. ¿Quién puede leerlo? Génesis 6:3. A ver. Amén. Sí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Muchas gracias. Es Dios mismo diciendo allí. No vamos a discutir, no voy a discutir para siempre con el ser humano en su estado de maldad. Porque yo soy Dios, está diciendo. Y Él es carne, Él es mortal. El contraste, la debilidad de nuestra mortalidad. Y ahí Él es carne, basar. Y eso es lo que no debemos olvidar, que somos carne, que somos débiles, que somos seres necesitados, necesitados de Dios, necesitados de salvación. ¿Ya? Entonces, por eso se lo habla en contraste con la naturaleza absoluta, eterna y maravillosa de Dios, santa. A veces lo santo está en contraste con lo que es carne en un sentido figurado cuando se está pensando o el sentido de carne es algo pecaminoso. ¿Ya? Por eso nosotros necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Y esos son los conceptos del Antiguo Testamento. Ahora pasamos a los conceptos del Nuevo Testamento. Hay conceptos muy parecidos, pero ahora vamos a ver la terminología griega de estos términos. Neuma, concepto del Nuevo Testamento acerca del hombre. El hombre es neuma, espíritu. Se usa 146 veces. Neuma viene de neo, que significa soplo, viento, brisa. Por lo tanto, neuma significa es como un soplo, pero tiene distintos énfasis según se va usando en la teología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, euneuma hagios es Espíritu Santo, ¿ya? Y el Espíritu Santo es un ser divino. Señala entonces el aspecto más elevado de la naturaleza humana en el Nuevo Testamento. Cambia un poquito.
porque Pablo nos dice, y la Escritura nos dice que nosotros vivamos en espíritu y en verdad. Se refiere a lo espiritual o emocional. Es lo que nos hace más semejante a Dios. Miren lo hermoso del versículo de San Juan capítulo 4:24. ¿Qué dice San Juan 4:24, mis hermanos? San Juan 4:24. Quien pueda tenerlo y leerlo, por favor, lo comparte para todos. Dios es Amén. espíritu, Amén. y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Y allí el espíritu está diciendo que Dios, aquí pensemos bien, ¿qué concepto tengo yo primero de espíritu? Aquí es donde yo tengo que vaciarme. Yo tengo que vaciarme de mi concepto tradicional, de mi mente, de lo que yo entiendo por espíritu, porque yo puedo entender que un espíritu es un fantasma, es algo etéreo. ¿Qué dijo Jesús cuando habló de, de un espíritu o fantasma? ¿Se acuerda cuando lo vieron resucitado y se asustaron los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús? Vengan, tóquenme, ¿ah? Vean que tengo carne y hueso. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que estaban viendo un espíritu o un fantasma. Y ahí Jesús en ese diálogo le está diciendo o nos está dando a entender lo que se pensaba en aquella época, en los tiempos bíblicos, de que un espíritu no tenía carne ni hueso. Pero dicen, miren, yo no soy un espíritu, tóquenme, tengo carne y hueso. Y ahí lo tocaron, lo creyeron, se alegraron y adoraron. Cuando aquí dice que Dios es espíritu, ¿está diciendo que Dios es un fantasma? ¿O el énfasis de la palabra espíritu está diciendo que Dios es espiritual, en contraste con el ser humano que es carnal? ¿Para adorar a Dios tendríamos que transformarnos en fantasma? No, no está diciendo eso. Está diciendo que la naturaleza espiritual de Dios es una naturaleza santa, elevada, pura. Y quienes adoren a Dios tienen que postular a ser seres espirituales, santos, nobles, limpiados de nuestros pecados, para que la adoración sea espiritual y pura para Dios. En ese sentido está hablando del espíritu. El ser humano no es tan solo una parte más del profundo, perdón, el ser humano no es tan solo una parte más del mundo natural. Es el ser más valioso a los ojos de Dios, lo va a decir ahí Mateo 10:31, 12:12. Y esta es la razón del principio espiritual que alienta y debe regir nuestra vida, ¿ya? Bienaventurados los pobres en espíritu. Espíritu es los que sienten la necesidad de su salvación, que sienten la necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso que Pablo va a hacer el contraste en vivir en el espíritu y vivir en la carne. Vivir en el espíritu es vivir siguiendo las normas espirituales. Yo tengo que servir a Dios con mi espíritu, con mi corazón, porque con mi carne, dice, tendría yo problemas, porque en mi carne encuentro un poder que me lleva esclavo al pecado, ¿ya? Por eso el concepto de Gálatas, cuando dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso que no es espiritual, eso que es pecaminoso, eso condenable, ya no vive en mí, está crucificado con Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne es porque Cristo vive en mí. Y todo lo que viva ahora en mi vida de aquí adelante lo vivo en aquel que
murió y se dio a sí mismo por mí. Este es el llamado, hermanos, para todo cristiano. Llevar una vida espiritual, en contraste a veces con la carne, que tiene el concepto, según el contexto en que se usa en la Biblia, de pecaminoso, de débil, de apartado de Dios, de rebelde, de desobediente. Y por eso que el siguiente concepto que tenemos para analizar ahí, mis hermanos, es sarx, carne. Aparece 91 veces en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento ahora, mis hermanos, ¿eh? Es la parte física del ser humano, es una de las cosas que podemos ya ir mirando. La palabra es utilizada tanto en su sentido físico, de que somos mortalmente y físicamente carne, que se enferma, que se envejece y que muere, pero también en un sentido ético. Cuando se usa carne en sentido ético o moral, está diciendo que puede ser rebelde a Dios, desobediente a Dios, que es la sede de donde están todas nuestras inclinaciones hacia el mal y hacia el pecado, y que nos tiene en el estado de condenación en que nos encontramos. En este último sentido describe la naturaleza humana desprovista del Espíritu de Dios y dominada por el pecado, como lo dice Colosenses 2:13 y Primera de Juan 2:16. ¿Quién puede leer Colosenses 2:13, mis hermanos? Porque ya el tiempo se nos va para terminar, porque ya nos queda lo último para que terminemos, mis hermanos. Colosenses 2:13. ¿Quién puede leer Colosenses 2:13? Amén. Y a Amén. vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Muchas gracias. Mire qué lindo, maravilloso y hermoso pasaje del Nuevo Testamento. Pablo está diciendo que nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión en la carne, o sea, aquí el concepto de carne es decir, el estado de condenación, de estar perdido, nos dio vida juntamente con él, con Cristo, ¿ya? Perdonándonos nuestros pecados. Somos carne, mis hermanos. Somos carne física, débil, que se envejece y se enferma, y que hay que cuidar, porque aquí, en este cuerpo, es donde reside nuestra vida espiritual. Por eso que dice también que nuestro cuerpo físico, mis hermanos, es templo del Espíritu Santo, por muy carne que sea. O sea, carne en el sentido de ser mortal, de ser algo que se envejece y que muere, es templo del Espíritu Santo. Pero también cuando se habla de carne en el sentido de la pecaminosidad, también eso está en nosotros, y el Espíritu Santo tiene que limpiar este cuerpo y santificar. Por eso que Pablo dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Sigo en la última parte. Carne también describe la naturaleza pecaminosa contraria que se opone a la vida y a la construcción del espíritu, que es lo que Pablo señala ahí en Romanos y en Gálatas, ese contraste que se da, mis hermanos. Hermano Patricio. Sí, ese texto me llama mucho la atención porque ahí Pablo está diciendo que guarden irreprensible el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué Pablo ahí no menciona de que el alma y el espíritu son lo mismo, o por qué los menciona como diferentes? Mire, Ujú. eh, no sé si podríamos dejar plantear la pregunta para la próxima clase, pero eso es, o para que pero esa es la consulta, porque es válida, pienso que es Es válida y bueno, no, sí, es buena la podríamos dejarla pregunta. para la próxima semana. Yo Sí, estaba esperando podríamos, quién me la iba a hacer. sí, podríamos, si quiere responde ahora, la dejamos para la próxima semana. Nos vamos a dejar vamos a hacer un pequeño introducción, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Hermanos, en primer lugar, cuando Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
Algunos han pensado, dice, ven, aquí Pablo está diciendo que la vida y el ser humano está compuesto de tres partes. No, Pablo era un rabino judío, hebreo de hebreos. Con respecto a la ley, él era irreprensible. Y en la teología hebrea y del Antiguo Testamento, el hombre estaba compuesto de solo dos elementos que hacían uno. El aliento de vida y la carne se habían unido para que el hombre fuera un solo ser. Génesis 2:7. Pero cuando aquí menciona Pablo tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, se lo está escribiendo a una iglesia gentil, cuya mentalidad gentil era una mentalidad helenista, griega, y para ellos el ser humano se dividía en tres partes. Él está usando un lenguaje que ellos iban a entender en Tesalónica. ¿Cómo les digo? Que todo el ser, todo aspecto de su ser tiene que estar santificado. Entonces Pablo dijo, tengo que usar lo que ellos entienden por decir todo el ser. Y para ellos, la- el, perdón, como dice, espíritu, alma y cuerpo, era decir todo el ser. Por eso que más adelante dice, y espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Todo vuestro ser. No hay aspectos que queden afuera. Entonces, el lector cristiano que venía de la mentalidad griega, que dividía al ser humano en tres partes y algunos lo dividían en más partes todavía, entendía, el cuerpo hay que cuidarlo, la mente hay que cuidarlo, el espíritu hay que cuidarlo. Porque en la mentalidad griega decía, solamente hay que cuidar la mente y el espíritu, y el cuerpo hay que hacerlo tira, y como hay que hacerlo tira, así que no comemos, o otros se dedicaban a la glotonería, comían de todo, porque eso era el cuerpo. Lo que Dios salvaba o lo que a Dios le importaba era el espíritu. Por lo tanto, se dedicaban a la destrucción del cuerpo y a dañar su salud. Y Pablo está diciendo, no, Señor, ese no es el concepto bíblico, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a seguir hablando la próxima clase, mis hermanos. Dejamos solamente el adelanto aquí. Y finalmente, soma. Este es el último concepto que tiene el Nuevo Testamento. Significa cuerpo, mis hermanos. Se usa 89 veces en el Nuevo Testamento y a menudo se refiere al organismo físico, la estructura biológica que somos, pero también a veces describe el aspecto carnal de la naturaleza humana. También tiene ese sentido. La palabra cuerpo puede representar a toda la persona, como dice Romanos 12:1. Es muy bonito ese pasaje, mis hermanos. Me voy a tomar el gusto de, antes que terminemos, de leerlo. Dice, así que hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, perdón, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, todo el ser, ¿ya? ¿Ya? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí otra vez ahora Pablo está usando el término soma, cuerpo, para hablar de todo nuestro ser que tiene que estar dedicado a Dios. El ser humano, en la doctrina bíblica del hombre, mis hermanos, no hay una parte que el hombre se reserva y decirle, mira Dios, yo te doy todo, pero esta parte me la voy a guardar. Una y otra vez hemos visto tanto en la teología del Antiguo Testamento como en la teología del Nuevo Testamento que no hay nada que reservarnos. Lo bueno y lo malo tiene que ser llevado y entregado a Dios para que allí more el Espíritu Santo, como dice en la última parte de este texto, mis hermanos, primera de Corintios 6, 19 y 20, nosotros hemos llegado a ser templo del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta antes que terminemos? No, espero que no haya sido muy difícil la presentación, mis hermanos, que sea accesible y entendible. Pastor, yo tengo Bien, hermano, una duda que he tenido durante bastante tiempo, igual sobre el espíritu, ¿ya? pero
no propiamente tal como el Espíritu de Dios, sino que justamente lo que usted está hablando en un momento sobre los fantasmas. ¿Ya? Lo que pasa que yo me acordaba, que usted hablaba, me acordaba que hace mucho tiempo mi mamá me dijo que cuando falleció su tía, que era muy querida por ella no podía, como que no podía dormir tranquila. Y dice que en un momento, en una noche, despertó y se le apareció su tía como diciéndole que ya estaba bien, que estaba descansando, y se fue. No le dijo nada así, pero con la pura presencia como que le dio a entender eso. Y ahí mi mamá se quedó tranquila. Eh, entonces, si claramente se dice que los muertos no saben nada y muertos están, se podría asimilar que son demonios que se disfrazan de seres queridos. Mire, mi hermano, una de las cosas que tenemos que tomar de la palabra de Dios, allí, en 2 Corintios 11:14, Pablo nos dice que los demonios se disfrazan. Y lo voy a decir de esta manera. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, si Satanás se disfraza de ángel de luz, de ángel incluso, ¿cuánto le costará disfrazarse de un ser humano que es mortal, débil y que haya fallecido? No le cuesta nada, mis hermanos. No le cuesta nada. Ahora, lo llevo a otro caso. ¿Recuerdan ustedes a un rey llamado Saúl? ¿Cuál fue el último gran error de Saúl por la cual Dios tuvo que apartarlo? Ir a consultar a la divina. Correcto, mi hermana, ir a consultar a la divina de Endor. Y allí, ¿quién se apareció? ¿A quién fue a consultar? ¿El espíritu de quién fue a consultar? De Samuel. Y esa es mi pregunta, pastor. Realmente, Y allí, Es que Samuel le dice muy, de una manera muy, o sea, muy convincente. Le dice, ¿por qué me has hecho volver? Entonces uno cree que de verdad fue Samuel el que se le apareció porque le está diciendo, ¿por qué me has hecho volver de donde estoy? Entonces, cuéntenos, pastor, lo escucho. ahora les cuento, mis Gracias. hermanos. ¿Ustedes creen que un siervo de Dios, santo, como era Samuel, hijo de Dios, que pertenece al reino de Dios, va a escuchar y va a obedecer la voz de un instrumento de Satanás? ¿Dios permitiría eso? Es verdad, es verdad. Mm. Pero Samuel es un profeta de Dios. La Mm. divina de Endor era una sierva, una profetisa, si quieren llamarle, una espiritista, una medium que servía a Satanás. Y porque esta medium que sirve a Satanás llama al espíritu de Samuel un santo siervo de Dios, ¿Dios iba a permitir que eso ocurriera? Muy buena explicación, pastor. Muchas gracias. Correcto, en absoluto, mi hermano. Entonces, Mm. por eso que decíamos, Satanás se disfraza de ángel de luz y allí tenemos un ejemplo. Un demonio se disfrazó, tomó el aspecto de Samuel y Saúl creyó que era Samuel y le habló. Por lo tanto, Satanás ha usado siempre el disfraz para engañarnos. En Génesis, ¿se apareció Satanás tal cual como era? Génesis. En Génesis Ah, apareció sí, Satanás tal sí, se cual es. apareció en forma de serpiente. Sí, señor. Un disfraz, otra vez un disfraz. Entonces, mis hermanos, la consulta de mi hermano, eso de que se nos aparezcan nuestros queridos familiares o amigos fallecidos, es una trampa también del enemigo para hacernos desviarnos de la palabra de Dios. Porque como acabamos de leer en la Biblia, Eclesiastés 9, 5, 6 y más adelante dice, los que viven sabemos que vamos a morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Los muertos nada saben.
ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, Su amor y su odio perecieron ya y no se relacionan con nosotros. Eso es por eso que dice que los que están muertos duermen, mis hermanos, duermen. Y Dios no va a permitir que el sueño de los fallecidos sea interrumpido porque ellos están descansando, están muertos. ¿Ya? No sé si con esto le respondo a mi hermano, le queda un poquito más claro, pero el tema de la muerte y el tema del pecado y esto lo vamos a tratar más ampliamente la próxima clase. Hermano Patricio, le entrego el mando. Gracias, gracias Pastor por muchas su clase, estamos agradecidos del Señor, estamos cada día aprendiendo más y cada día que pasa es un día menos que queda para separarnos, así que bueno, seguir animando a los hermanos que ya sigamos adelante para la gloria del Señor. Hermana Patricia, ¿usted podría dar la oración de final, por favor? Amén. Amén. Amén, gracias, Amén. hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, primeramente por la vida y la salud, mi Señor amado, que tú nos has entregado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta hora, Padre amado. Nos estamos instruyendo en tu palabra, Padre de la gloria. Tú sigas, Padre, dándole sabiduría a quienes nos están enseñando, Padre amado, y que todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, mi Señor amado, sea para honra y gloria tuya, Padre de la gloria, y podamos ponerla por obra, Padre, en nuestra vida cotidiana, bendito Dios del cielo. Mira, mi Señor amado, tú seas limpiando nuestra mente, nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos comprender más de tu palabra, bendito Dios del cielo. Todo, mi Dios amado, te lo dejamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan una linda jornada esta semana y que descansen. Gracias, Amén. Pastor. Bendiciones. Amén. Nos Hermano, vemos. Buenas noches. Que Chao, chao. descansen. Dios Bendiciones. les bendiga. Vale, gracias. Muchísimas